Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro altar familiar, donde nos reunimos cada día para compartir de la palabra del Señor. En esta oportunidad traemos un tema muy poderoso. ¿Qué es? Este tema lleva por nombre: el Evangelio es poder de Dios. Por eso digo que este es un tema muy poderoso. De verdad, este tema es poderoso. Y pido al Señor en este momento que abra el entendimiento, traiga luz y revelación a su entendimiento, a todo aquel que oiga esta palabra, a través del tiempo y del espacio, en el nombre de Jesús. Este es un tema que se tocó como abreboca hace un poco de tiempo en un altar de la serie de la armadura de Dios, en el calzado del apresto del Evangelio. Ahí se hizo mención acerca de lo que es el Evangelio. Tuviste la oportunidad, amor, de hablar acerca del Evangelio como parte del calzado de la armadura de Dios. Ahí se hablan muchas cosas, se dan unas definiciones acerca del Evangelio y todo eso. Pero aquí vamos a entrar en detalle a una segunda parte, sin menospreciar o tumbar aquello que se habló, porque aquello es la esencia del Evangelio. Pero aquí vamos a traer la parte poderosa de lo que es el Evangelio. El Evangelio puesto en práctica. Exacto, porque allá hablamos de la teoría, de lo que es el Evangelio en sí, lo que significa, de lo que vino a ser parte de lo que es el pueblo de Dios, ese Evangelio. Sin embargo, vamos a mencionar algunas cosas para recordar aquello de allá. Y yo les pregunto, bueno, no voy a preguntarle porque ya eso se habló en aquella vez. Y ese tema está muy próximo a este en cuanto a su publicación. Entonces voy a recordar. El Evangelio de Jesucristo, allá tú mencionaste que era el Evangelio de la paz. Es el mismo Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué de la paz? No porque se refiera a evitar guerras, sino porque trae paz al creyente, paz al que entra a caminar en el Evangelio. Paz interior, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo la da nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el Evangelio de Jesucristo, dado en muchas cartas de Pablo, del apóstol Pablo. Entonces, el Evangelio de Jesucristo son las buenas noticias del reino de los cielos. Son las promesas de Dios para su pueblo, al alcance de la mano de nosotros, de todo aquel que cree. Son las buenas nuevas de salvación, vida eterna, salud y prosperidad para el creyente. Aclaro, el Evangelio no es una religión. Nosotros mencionamos hace unos temas atrás en otros altares. Dimos un tema que se llama es relación, no es religión. Por eso aclaro aquí en este punto de que el Evangelio no es una religión. El Evangelio de Jesucristo es como lo que muchas grandes empresas de consumo masivo utilizan para incentivar a sus vendedores, lo que llaman el mensaje a García. Eso es lo que es el Evangelio. De eso se tocó, no con esta definición, pero de esto, en resumidas cuentas, fue de lo que se habló en el calzado del apresto. Porque el mensaje a García es una preparación psicológica para una persona que tiene como fundamento o función ser un mensajero, llevar un mensaje. Y que este García movió cielo y tierra, fue contra viento y marea, hasta lograr el objetivo, que era entregar el mensaje. Es decir, ser perseverante y no detenerse en lo que fue su encomienda. Por eso lo hago la similitud con el Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje.
de parte del Dios Todopoderoso que entregó en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y que Jesucristo a su vez se encargó de preparar personas para que este mensaje siguiera su camino. Jesucristo se encargó de repartirlo a todo el pueblo donde él anduvo, pero también él, como él sabía que él tenía que regresar de donde había venido, él le encargó esto a un grupo de personas donde él estuvo durante un tiempo, un periodo de tiempo, preparándolos para ello. Por eso digo que el mensaje a García podemos asimilarlo al Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje de buenas noticias para el creyente. Entonces, todo el que recibe este mensaje, a la vez recibe la encomienda de traspasarlo. Entonces, debe ser incansable, inagotable, esta persona, este mensajero, debe traspasar las barreras contra viento y marea, debe entregar. No, algo que hizo la persona a la que le encomendaron el mensaje de García, que no, o sea, no se empezó a hacer preguntas, pues cómo lo hago y cómo lo llevo y a dónde voy y por quién pregunto, sino que él agarró la comisión y emprendió el viaje. O sea, no se paró ante argumentos, preguntas. Él no vio el obstáculos. Cómo no era asunto de él era ir a entregar el mensaje, y el cómo Dios se lo iba a ir revelando en el camino. Es lo que busca el Señor de nosotros. Él te da la encomienda y no debemos nosotros preguntar a quién o cómo lo haremos, como preguntó María al ángel. ¿Y cómo será esto? No. En aquel entonces, porque no había revelaciones como ahorita, pero ya nosotros tenemos una Biblia y contamos con todo ese tipo de información. Ya no es cuestión de preguntarle al Señor, ¿cómo lo hará, Señor? ¿Cómo lo haré? Porque ya hemos visto, el que conoce del Señor, las maravillas que hace Dios, y que para Dios nada es imposible. Y si Dios te está llamando, Él te está capacitando, como se habló también en el tema de la valentía. Quiere decir que si Dios te llamó es porque Él vio tu capacidad, sabe que puedes hacerlo. Entonces lo que menos que puedes hacer tú es como hizo García. ¿A dónde es y cuándo lo quiere? Yo voy, yo mismo soy. No tuvo miramientos, pues. Entonces, esto de el mensaje de García, o vamos allá a entrar en materia del argot cristiano. El Evangelio de Jesucristo, esto es conocido en el argot cristiano como un ministerio apostólico. Por eso Cristo levantó apóstoles en aquel entonces, porque los llamó, les predicó, los capacitó y luego los envió a llevar el mensaje. Por eso es un ministerio apostólico. Y ellos se encargaron a su vez de seguir con esta encomienda. Eso lo vamos a descubrir más adelante, en detalle. Entonces, tanto el mensaje como el mensajero están investidos de poder cuando estos son legítimamente discipulados por el Espíritu Santo. Porque cuando viene de Dios, el llamado, la predicación, la capacitación y el enviado, cuando viene de Dios, es porque Dios te está revistiendo de poder, te está ungiendo con poder, porque el mensaje que vas a llevar es un mensaje de poder. Y para que ese mensaje tenga efectivamente cumplimiento del objetivo de lo que Dios lo está enviando, Dios tiene que revestir también a la persona o al mensajero con poder, para que la persona que la reciba se maraville, bien sea por el mensaje o por el mensajero, o por ambos. ¿Estamos claros hasta este punto? A muchos lo tienden a llamar como evangélico. Este punto también se tocó allá en el calzado. Y buscando su definición, esto significa relativo al evangelio, al protestantismo en sus diferentes formas, bien sea luterana, calvinista, anglicana, metodista, pero en especial luterana. Es decir, que para la Iglesia Católica o para muchas personas
El evangélico es una similitud de protestante. Cuando a una persona, a un católico, se le acerca lo que ellos llaman evangélico, ya ellos inmediatamente asumen de que es un protestante, es un rebelde, pues. Pero es que si evangelio es el mensaje, evangélico es la persona que lleva el mensaje. El portador. El portador del Eso mensaje. fue la definición que le dio Daniela en el mensaje del calzado la presto. Que el evangélico, el evangélico son mensajeros de las buenas noticias. Portador de buenas noticias, exactamente. Pero por eso digo, ve la definición que ellos le dan en el internet. O sea, por Relativo a protestante. O sea, es rebelde. ¿Es una definición de protestante? Un protestante es como un rebelde. Porque, claro, porque está en contra de una normativa. Porque eso fue lo que sucedió con Martín Lutero, que fue el pionero de todo esto. Lo que hoy conocemos como religión cristiana nació de Martín Lutero, que él era un monje católico. Pero él, en sus tiempos, él vio que las misas eran muy repetitivas y que todo era repetido y no había fluidez del Espíritu Santo y no se predicaba la palabra como tal. Y él, al darse cuenta de esto, cuando él volvió a leer la Biblia, él se da cuenta, él tiene esta revelación y él empieza a predicar como hoy en día se conocen los predicadores o pastores dentro de las iglesias. Así lo hacía Martín Lutero. Pero esto marcó una revolución y llamó la atención de los líderes de la Iglesia Católica de aquel entonces, el siglo XV, y lo llamaron a botón. Y luego él se rebela contra ellos y él es cuando él presenta en la puerta de la iglesia 95 normas, creo que puso, acerca de lo que debe ser la predicación del Evangelio. Él le volvió a dar la vida al Evangelio, que se había adormecido durante 500 años aproximadamente. Por normas de hombre. Por normas de hombre. Y por eso es que el católico, los líderes católicos llaman al cristiano protestante o al evangélico, porque siguen las enseñanzas de Martín Lutero. Luego de Martín Lutero vinieron los otros que mencioné y todos ellos desde ahí empezaron a crearse distintas ramas del cristianismo con distintas normas también de hombre. Fue la levadura que leudó la masa. Y por eso el mensaje que vamos a dar hoy no es ni luterano, no es ni católico, ni evangélico, ni testigo de Jehová, ni nada de eso. Es netamente la palabra de Dios como está escrita en la Biblia. Es a lo que vamos, a lo que Jesucristo vino a ser como el pionero de las buenas nuevas, del evangelio. Por eso se llama el evangelio de Jesucristo. Vamos a quitarle esas levaduras y vamos directamente a la masa sin levadura, al pan sin levadura. Como primer punto tenemos misterio de la venida del Cristo, porque para darle apertura al evangelio debemos conocer el misterio del por qué Dios envió a Cristo. Esto lo hemos hablado en otros temas, conociendo al Salvador y a lo largo de todos los temas que se han hablado acá. Pero vamos a hacer un breve resumen aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Se lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, este es el apóstol Pedro hablando. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. A esto se les reveló que no para sí mismos, o sea, para ellos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta es una parte que a mí me llamó mucho la atención, esta frase final. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero fíjense que
Él habla, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente, o sea, investigaron acerca de quién era este que iba a venir y cómo iba a ser eso. Porque ellos profetizaron alrededor de 400 hasta 700 años antes de la venida del Cristo, que es llamado Jesús. Imagínense, ellos ya habían visto eso 400, 500, 600 y 700 años antes de que Él naciera. Y Él dice, el apóstol dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. Eso es poderoso, porque dice, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, ya Jesucristo, el Espíritu de Cristo, que eso lo hablamos una vez en un tema, que el Espíritu de Cristo ya ondaba entre los profetas anunciando su venida. Sí, Él mismo. Que dice, predicando el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, que el Evangelio se predicaba desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento. Pero se anunciaba, es decir, era la promesa. Viene esto, viene aquello, y va a venir alguien que va a traer esto y lo otro, y el reino de los cielos bajará y descenderá, y ustedes adquirirán esto y esto por medio de varios profetas. Ahora, pero ¿por qué dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles? Ese es un punto, aquí vamos a nadar un poco profundo. Fíjense, ¿por qué él dice eso? Porque antes de la venida de Cristo, quien dominaba el mundo por medio de influencias satánicas, como lo hemos hablado en el tema de la armadura de Dios, a través de vías pensamientos, dardos, influencias, manipulaciones espirituales, era Satanás. Entonces, había una perversidad antes de que Moisés sacara los 10 mandamientos y toda la ley. Entonces, como no había con qué poderle decir a ellos, mira, está prohibido, no puedes hacer eso, porque no había una ley establecida para el hombre, pero sí en el reino de los cielos, el hombre no desconocía totalmente que a Dios desagradaba muchas cosas, hasta que Dios envió a Moisés. Por eso cuando en la era de Noé, él quiso desintegrar a la humanidad, porque él dice, este pueblo se me echó a perder, viven en el pecado. Pero por misericordia y por la justicia de Noé, volvió a dar una nueva oportunidad a la humanidad. Se vuelve a multiplicar y vuelven otra vez a padecer. Y Dios dice, no, aquí falta algo, y manda la ley. Y Satanás se aprovecha de la ley, influenciando a la gente, porque la ley antes era rígida, y decía, toda alma que peca, muere. Y Satanás se aprovechaba de eso y hacía que las personas pecaran contra Dios. Sabiendo, teniendo conocimiento de la ley, pecaban, porque Satanás los influenciaba a eso y les hacía sentir presión contra la misma ley. No puedo mirar, no puedo esto, no puedo lo otro, y la gente se reprimía de tal manera que cuando soltaba, pecaba feamente ante Dios, y entonces su fin era el infierno. Entonces el hombre, el ser humano, tenía desventaja delante de Satanás, porque Dios no podía directamente influir sobre el hombre. Y es por eso que Él envía a Jesús como un plan de rescate. Y es ahí donde Jesús rompe el velo. Cuando Él fallece en la cruz, se rompe el velo. Ya no hay misterio, ya no hay secreto entre el hombre y Dios. Ya el hombre tiene acceso al lugar santísimo por medio de la muerte de Cristo. Por eso es que vemos que en la antigüedad, o sea, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel incurría en tantos pecados y tanta idolatría, y tú, o sea, tú lees y tú dices, Dios mío, pero sí, por eso, porque tenían esa influencia satánica ahí, claro, tremenda. Claro, y Satanás porque había presionaba. grandes hombres de Dios en ese tiempo, claro, incluso más grandes, Ay, me atrevo a decir con todo respeto, que los que hay actualmente. Claro, por supuesto. Y o sea, les decían y caían, y Dios les tenía misericordia. Es por esa influencia que tenían satánica, e incluso hasta el mismo David, que tuvo la influencia satánica cuando el censo del pueblo. Satanás, teniendo poder sobre nosotros, o sea, siendo un ser poderoso ante nosotros, él hacía uso de su influencia sobre el ser humano. Entonces nos presionaba contra la ley.
Y a la persona sentirse presionada, porque hoy en día tú lo ves en iglesias también, cuando la iglesia empiezan a martillar a la persona, no puedes esto, no puedes lo otro. Hay gente que acatan y se adaptan, pero hay otra gente que no, se sienten presionadas y prefieren estar en el mundo. No, chicos, yo me voy de aquí, esto es de loco. Y se van. Porque Satanás presiona y utiliza los mismos instrumentos de Dios para presionar al pueblo. Pero la misma palabra de Dios dice que los ángeles son ángeles ministradores al servicio del Señor, ¿no? Sí. Y en la antigüedad vemos a varios hombres como Gedeón que fueron, o sea, que fueron ángeles que se les aparecieron. Sí, pero ahí se le aparecía era el ángel de Jehová. O sea, ahí era el mismo Jesucristo. Ah, pero no se refiere a esto que dice que los ángeles admirarán, o sea, que admirarán. No, aquí lo que se refiere que era donde iba es que los ángeles al ver esta desventaja de cómo Satanás llevaba tantas almas al infierno porque eran muy poquiticas las que pudieran cumplir siquiera la mitad de esa ley, ellos se sentían impotentes porque no podían bajar a defendernos, porque esto era una cuestión de hombre, de humanidad. Por cuanto Satanás le quitó la autoridad al hombre por medio de Adán, tenía que ser por medio de un hombre el que la rescatara. Pero teniendo esta semejante desventaja, ¿cuándo el hombre se iba a levantar a arrebatarle otra vez a Satanás eso? Por eso Dios envió a Cristo, y Cristo se despojó de su poder de Dios para ser semejante a nosotros como un hombre, para engañar al enemigo y recuperarlo como hombre, hecho carne y hueso. Y por eso es que él dice, los ángeles anhelaban, cada vez que se soltaba una profecía de esta, ellos anhelaban ver ese momento, cuando viniera la victoria de Dios y de su pueblo sobre Satanás. Y ahí es donde vamos al Evangelio. Él está aquí hablando como en el tiempo en los tiempos pasados, claro, antes de la venida de Cristo. Por eso es que él dice, cuando se predicaba, cuando se hablaba de aquel Evangelio, los ángeles anhelaban fervientemente ver ese espectáculo. Ver ese espectáculo. Exacto. Es decir, aquí te va a venir lo tuyo, y siento la presencia de Dios en este momento. Bendito sea el Señor. Exacto. Alabado sea su nombre. Y ellos anhelaban fervientemente ver la victoria de Dios sobre ellos, dándole Dios poder de tú a tú contra el enemigo. Que eso es lo que significa el Evangelio. Ahí es donde voy a lo del poder, porque Dios nos otorga poder para pelear de tú a tú con el enemigo. Entonces, vean lo importante que es la venida de Cristo, porque Cristo cuando vino a desatar muchas cosas. Vino a libertar a todos los cautivos, hablando espiritualmente, porque naturalmente seguían bajo la bota de Roma. ¿Pero por qué bajo la bota de Roma? Porque por causa del pecado, ellos mismos abrieron la puerta y Dios no pudo interceder para que Roma no viniera contra Israel. Era ya algo que por causa del mismo pecado, Satanás usó a Roma para aplastar a Israel, la nación santa. Entonces, ¿cuáles son esas promesas? El sacrificio en la cruz de Jesús abre este velo, rompe, muestra lo desconocido y otorga acceso directo a la deidad de Dios, a la santidad de Dios. Por medio de su sangre Él nos lava, nos limpia, como lo hemos hablado en otros altares, y podemos accesar a Él. Entonces, el poder del Espíritu Santo y las promesas de Dios por medio de los antiguos profetas estaban por lo menos en Isaías, lo vemos en Isaías 33, Isaías 35, Isaías 41, Isaías 42. Ahí hay muchas promesas del Señor, de la venida de Cristo y de lo que iba a hacer. Ahí habla de sanidad, de prosperidad, de restauración, de levantamiento. Ahí viene toda esa serie de promesas que el pueblo de Israel creía que iba a venir Jesús como David a sacar a los romanos de Israel. No, era sacar el imperio satánico de las tierras de Israel. En el 53 habla sobre la crucifixión de Cristo. Ya Isaías lo había visto 600 años antes, 700 años antes, la crucifixión. Ya la había visto en qué grado, en qué magnitud iba a quedar Cristo. ¿En el qué? ¿Versículo? En el capítulo 53. Ahí ya Isaías tuvo revelación de esa crucifixión, del castigo que iba a recibir el Cristo de Dios. En el 61 habla sobre las promesas venideras después del Cristo. En el 65. En el 66 viene la promesa más prominente. La unción del Espíritu Santo. En Jeremías
31 y 33 habla sobre las sanidades, sobre la nueva promesa de la nueva Jerusalén, el levantamiento de Sión. Y en Joel, y estoy mencionando algunos, Porque en los Salmos también hay sí, es que en todo el Antiguo Testamento profecía se habló. mesiánica. Y en Joel, capítulo 2, allí habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo en todo el que cree en Dios, en el pueblo de Dios, pues. Y es ahí donde se otorga oficialmente el poder de Dios al que cree, para que pueda luchar contra el enemigo. Qué maravilloso, ¿verdad? Sí. Todo eso es digno de leerlo con calma. Sí, por ahora. eso les estoy anunciando los capítulos, para que lo lean con calma y vean estas promesas del Señor, que son sus promesas, son nuestras promesas, para que nosotros vivamos una vida plena en el Evangelio, libre de enfermedad, Y hay libre de ciertas hambruna. Ahí también habla de ciertas condiciones para acceder a esas promesas. Por supuesto, Porque hay unas cláusulas. promesas que son condicionadas. La mayoría son condicionadas. Y la primera condición es creer en el Señor Jesucristo y su resurrección, de que es el Hijo de Dios. Esa es la primerita. Tú crees en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, murió en la cruz por ti, te lavó de tus pecados, resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre, y ya tú haces al Señor Jesucristo como tu Señor. Invocas el nombre del Señor y serás salvo. Ya tú estás cumpliendo ese primer requisito. Y ya a partir de ahí eres partícipe de esas promesas. Formas parte de lo que es el gobierno celestial de Dios. Formas parte, eres ciudadano oficial del reino de los cielos. Y por ende, tienes acceso a todas estas promesas. Entonces, segundo punto, Jesucristo recibe el poder del Espíritu. Y aquí vemos cumplimiento de Isaías 66, pero lo vamos a leer en Lucas capítulo 4, del 18 al 21. Aquí se cumple lo que se profetizó en Isaías 66. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué maravilloso. Él leyó Y se sentó. Él pidió prendió la el libro candela de y Isaías. se sentó. Y todo el mundo me imaginó. Y no es nada, que él buscó ese texto. Ve que, hablándolo de nuestra Biblia, el capítulo Como me están 66. viendo, esta escritura. Yo me imagino eso. Sí. Y Eso como es todo están más viendo, de la gente. aquí Y les entonces, basta cereza. Esto se ha cumplido hoy. Eso es maravilloso. Porque ve que él dice: hoy se ha cumplido esa escritura. 650 años después, he aquí. Ven al ungido de Dios. Porque Cristo significa ungido, Mesías. Y eso es la unción del Espíritu. La unción de Dios es el derramamiento del Espíritu sobre la persona. ¿Pero para qué? Esto es el Evangelio de Dios. Y esto lo menciono en ese calzado. Hablo específicamente de esto, que no voy a redundar en eso. Los invito a escuchar ese tema para que entiendan esto que les quiero decir. Pero el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esta es la unción del Espíritu, como les dije ya, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Dar sanidad, libertad a los cautivos, sanar los corazones quebrantados. Esto es sanidad del alma, vista a los ciegos, los que no ven la verdad de las cosas de Dios. Y ahí, Libertad a los oprimidos, ya lo dije. sí, esa libertad de los oprimidos son la gente que viven en escasez, en hambruna, enfermas, atadas a los vicios. Esa es una opresión demoníaca, para el que no lo sabe. Entonces, ve lo maravilloso, cómo Dios ungió con poder a Jesucristo
nuestro Señor. Y el portador del Evangelio, el que es, como lo dije hace un momento, legítimamente instruido, llamado por Dios, es ungido con el Espíritu Santo. Esa persona, porque el mensaje es poderoso, está ungido. Y el que recibe y lleva este mensaje tiene ese poder. Por eso es que no muchos predican este evangelio. Predican otros evangelios creados por hombres. Y por eso es que ahí no hay acompañamiento del Espíritu Santo, sino el desarrollo de la fe de cada creyente. Pero no está el poder del Espíritu Santo, porque eso es algo que hemos tocado mucho acerca de la fe. Hoy de Pablo, que él dice, que te lo estaba leyendo en la mañana, compartiendo, que muchos predican el evangelio por vanidad y egoísmo, y otros lo hacen por amor, o sea, por sus intereses, o sea, vanidad, egoísmo o sus intereses personales. Pues. Y otros lo predican por amor. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Exacto. Lo que pasa es que él dice, bueno, no me importa de cómo lo hagan con tal que prediquen a Cristo. Pero eso ya es para el que lo recibe. Pero pobre del que no lo predica por amor, porque él va a tener su recompensa de parte del Señor. Porque a Dios lo que mira es el corazón. Ahora, pasado este punto, vamos al tercero, que dice la gran comisión. Ya vimos lo que es el misterio de la venida de Cristo y cómo Él recibió ese poder. Él lo recibió cuando fue bautizado por Juan el Bautista en agua. Fue sumergido y en lo que Él sube, descendió como paloma el Espíritu Santo, y lleno del Espíritu y ungido por el Espíritu, fue a recibir eso en los 40 días en el desierto. Regresado de allí, Él ya vino con el poder establecido en su ser. Ya Él era el ungido propiamente. Por eso es que Él, después que Él regresa de ese desierto y hace el milagro de la pesca, Él va a la sinagoga, y después que Él hace el milagro de la pesca y el convertir el agua en vino, Él va a esta sinagoga y predica. Por eso es que Él dice, hoy se cumplió, porque Él ya lo comprobó, lo desarrolló por medio de la pesca milagrosa y convertir el agua en vino. Ahora, viene la gran comisión. Él pasa 3 años y medio de ministerio preparando una serie de personas, y durante ese tiempo, Él le da este mensaje, y a donde Él va, Él predica el evangelio, que es lo que ya mencionamos: libertad a los cautivos, las buenas nuevas, el año agradable del Señor, y todo eso que leímos en Lucas 4:18, Él lo empieza a predicar en todos los alrededores de Jerusalén. Él parte desde Galilea y va hasta Samaria y por todos esos lados regando ese evangelio. Y a la vez que Él va predicando, va preparando gente, Él va discipulando, Él va enseñando y le va preparando para que ellos lo sustituyan en el tiempo futuro. Entonces Jesucristo disipula, prepara y capacita a un grupo de hombres y los envía a esparcir el mensaje del evangelio con autoridad delegada. Es decir, los envía con poder, pero es una autoridad delegada. Ellos no han sido ungidos como Él todavía, porque Cristo estaba aquí todavía, Él era la antorcha encendida. Vamos a Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Habiendo reunido a los 9 discípulos, a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora en el capítulo 10, del 1 al 3. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahora lee 8 y 9. Ahí mismo. Del 10. En cualquier ciudad donde entre,
y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora el 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Todo esto es el entrenamiento que les da. Vayan de 2 en 2. Vayan y prediquen. Hablen de las buenas nuevas del Señor. Pero les doy poder, sobre todo poder del enemigo. Sanen a los enfermos. ¿Por qué dice serpientes y escorpiones? Esos son demonios. Sanen a los enfermos. Prediquen el evangelio. Liberten a los cautivos. Y todo lo que ya se ha dicho, hagan lo que tienen que hacer. Vayan y todo lo que ya leímos. Y en el 19 ya le dice, he aquí les doy potestad, o sea, les doy autoridad de hollar demonios, serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Les doy esa autoridad, les doy ese poder. Así que vayan con confianza, vayan con firmeza y con valentía de que yo estoy con ustedes. Por eso es que le digo, Él les da autoridad delegada. Él les da poder, pero por medio de su poder. Es decir, que ellos van a tener manifestaciones del poder de Dios sin que estén dentro de ellos, sino porque es asignada por medio de Cristo. Y esto sucede mucho. Y yo he sido partícipe de estas cosas. He designado personas, ve y anda y haz tal cosa. Y lo hacen, porque Dios me ha revelado que cuando yo los envío y lo hacen, cuando ellos cumplen con obediencia, cuando ellos actúan con obediencia, es cumplido lo que se le ordena. Porque es Dios enviándome a mí y yo enviándolos a ellos. Y cuando ellos van y lo hacen, tiene éxito por medio del Espíritu. Y hablo de cosas naturales como, no sé, como un empleo, como cosas, algo simple, como cosas espirituales también grandes. Anda, ve y reprende, o anda y órale, límpialo y tal. Porque se necesita es que una persona esté allí, valga la redundancia, personificando el reino del Señor para que levante estandarte y sea cumplido la obra que se hizo espiritualmente, cosa que explicamos en los campos de batalla. Pero necesita que alguien esté ahí. Pero como esa persona no está capacitada aún, como está haciendo Jesús aquí con sus discípulos, ellos todavía no están capacitados, Él los está capacitando. Pero Él les dice, vayan con mi autoridad y hagan. Que lo que yo les estoy diciendo que hagan, eso lo van a hacer, solamente crean. Es el único requisito. Y eso es lo que le ha pasado a estas personas cuando yo los envío. Que creen en lo que yo les estoy diciendo y ellos van con esa fe. Y al ir con esa fe activa, se cumple lo que yo. Pero no es que están ungidos, no es que el don está en ellos, es que está la autoridad delegada. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo, preparándonos, capacitándonos para que nosotros podamos llevar ese mensaje con poder. Entonces Jesús así, Él les da una investidura de poder. Y Jesucristo les deja este legado y los encomienda con la promesa de ser ungidos con el poder de Dios a los 40 días de haber resucitado. O sea, Él, lo que leímos ahorita en Lucas, Él lo hace mientras Él estuvo en vida en esos 3 años y medio de preparación. Pero ya, después que Él lo crucifican, lo que ya hablamos, cuando Él resucita, Él se le aparece durante 40 días a todos sus discípulos, que eran alrededor de 500 personas. Él se les aparece simultáneamente a todas esas personas que Él discipuló en esos 40 días. Pero en el último día, en el día 40, cuando Él ya le toca irse con el Padre, fíjense lo maravilloso. 40 días en el desierto para recibir la unción, para ser sellado por el Espíritu. Y 40 días resucitado, caminando con el cuerpo glorificado, apareciéndosele a las personas que Él discipuló, para sellarlos a ellos y ellos puedan recibir. O sea, ellos no tuvieron que pasar los 40 días de desierto, ya los pasó Cristo. Y Él lo que hizo fue en esos 40 días estar con ellos, darles ánimo, darles aliento. Después de la resurrección. Después de la resurrección. Era como diciéndole, no estén tristes. Yo les dije a ustedes que yo iba a resucitar. Ya yo hice lo más Exacto. Yo les dije que iba a resucitar y aquí estoy. Tengan buen ánimo. No se me pierdan de Galilea, no se vayan de ahí, que la promesa les va a llegar. Y en esos 40 días, cuando cumple esos 40 días, Él viene, reúne a sus íntimos y les da la gran comisión. Eso
Se lo leo en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Y aquí estas son las últimas palabras de Jesús según el libro de Mateo. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que a pesar de que Él estaba ahí en cuerpo presente, con el cuerpo glorificado, que es la promesa de todo creyente después de que nos vayamos con Cristo y nos resucite. Pero Él después que se va, le dice: aunque no me vean, aunque yo no esté en cuerpo presente, yo estaré con ustedes. No los dejaré solos, no los abandonaré nunca, hasta el fin de sus días. Pero esto es para el que le sirve al Señor, a los que él toma por encomienda. Entonces Jesús los bendice con el ministerio apostólico. Ahí ya oficialmente Él ya los está haciendo apóstoles. Yo los envío a ustedes, vayan, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y den el legado. ¿Estamos claros en este punto? Ahí ya el Señor ya oficialmente ya los preparó, ya ellos tuvieron sus pasantías, ya hicieron su cuestión. Ahora sí Él le dice: ahora les toca a ustedes a trabajar. Y ve que en los versículos de Lucas 10 del 1 al 3, cuando Él le dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Él más adelante Él les dice: ahora sí, antes de morirse, el que tenga alforja, lleve todas las que tenga, alforja, capa, túnica, todo, llévense todo lo que tienen, llévense dinero, llévense lo que tengan, porque ahora sí las van a necesitar, porque el tiempo de gracia pasó, el tiempo de pasantía, ahora van a trabajar, y el obrero es digno del salario. Llegan a una casa, le dan de comer, coman, porque el obrero es digno de salario, pero también si hay enfermos en esa casa, oren por ellos. Si hay alguna necesidad, oren por ellos. Pero no anden de casa en casa comiéndole la comida a todo el mundo, que mucha gente hace eso. Ay, pastor, por aquí le tengo, o hermano, por aquí le tengo una comida, y por aquí van por todas las casas comiendo. Él dice que no hagan eso. ¿Para qué? Porque somos representantes del Señor. Ahora, el Evangelio de Jesucristo, cuarto punto, no es solo palabra, porque aquí mucha gente le gusta predicar y muchos que oirán esto dirán: ¿qué es eso? Si yo predico, si yo esto, yo lo hago. Mi hermano, a usted le digo, hermana, el Evangelio del Señor no es nada más palabra, no es palabrería, no es predicar. Usted puede saber toda la Biblia, usted puede haber ido a institutos bíblicos, a seminarios y todo lo que usted quiera. Pero el Evangelio es poder de Dios y manifiesto. Eso lo vemos en 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque no consiste, lo dice la palabra, lo leímos ahorita en 1 Corintios, no consiste en palabras, o sea, no consiste en la predicación, sino en la demostración del poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta por medio del Espíritu Santo, y este poder es reflejado cuando hay sanidad, cuando hay liberación, cuando hay restauración, cuando hay manifestación del Señor. En Lucas 11:20 vemos ahora: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Exacto. Eso es una manifestación del poder de Dios. Si por el dedo de Dios echo fuera demonios, claramente el reino de Dios ha llegado a ustedes. No es nada más palabrería. Aunque a mí el Señor me ha puesto a predicarle a una persona, y mediante la predicación, o sea, hablarle de la palabra, mientras yo le estoy hablando, le estoy ministrando liberación sin que él se dé cuenta y sin que el espíritu que está en la persona se dé cuenta que lo estoy liberando. Y eso es con el poder de la palabra. Eso es unción. Y es lo que está diciendo Cristo,
si ciertamente esta persona que estoy enviando en mi nombre hasta donde están ustedes, echa fuera demonios, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, restaura personas, matrimonios, vidas, negocios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Porque el reino de Dios aquí en la tierra no es un aquí, no es un allá, no es en Barcelona, no es en Venezuela, no es en España, no es en Estados Unidos. El reino de Dios son personas que Dios unge con poder. Son personas que pagan el precio de la unción del Espíritu Santo para echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos y cumplir Lucas 4:18. Es el precio. Entonces esas personas son ciudadanos del reino que están ungidas con poder y con autoridad para reclamar las tierras que le pertenecen al Señor. Y las tierras, lo hemos dicho en otros temas, que son personas, que es tu hogar, es tu familia, tu matrimonio. Y por eso cuando uno llega a restaurar a estas personas, estas vidas, son tierras que se recuperan para el reino. Y esa es la autoridad que el Señor nos da. Esa es la demostración que el poder de Dios está aquí cerquita de cada quien. Así que ojo pelado y pónganse bien pilas allí, vean quién hace estas manifestaciones y a ese honren conforme las Escrituras. El que no sabe qué es honrar a un hombre o una mujer de Dios, vaya a la serie de la honra, que ahí lo mencionamos. Hablamos de 5 formas de honrar, de las tantas que hay. Entonces seguimos en este último punto. El Evangelio es poder de Dios. Ahora sí llegamos a la esencia. El Evangelio es poder de Dios. Porque una de las promesas de Dios en la antigüedad fue el de ungir a su pueblo con el poder de su Santo Espíritu. Es sellarnos espiritualmente para dejar señales inequívocas de que somos creyentes, discípulos e hijos de Dios. Eso es inequívoco. Vamos a Joel, capítulo 2, versículos 28-29. Aquí vemos cómo esa promesa. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí habla, esta es una promesa antigua, con un profeta antiguo, acerca del derramamiento del Espíritu Santo para el creyente. Y ve que él dice, una de las señales de ese derramamiento, dice, profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus ancianos soñarán sueños y ustedes jóvenes verán visiones. Esa es alguna de las señales que dice que la persona ha sido tocada por el Espíritu Santo o que Dios ha ungido con dones, porque el soñar sueños no es sueño de caraota, sueño de gato, son sueños que traen un mensaje. Y si tú tienes esa unción, de repente no tienes la interpretación, pídale a Dios que le dé la interpretación. O busque un hermano mientras le llega esa autoridad para que un hermano en Cristo le revele ese sueño. Alguien que tenga ese don. Entonces, ese es uno. El segundo, en el libro de Hechos, capítulo 2, habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo cuando en la promesa se cumple en el día 50. Aquí es 10 días después que Cristo le dio la gran comisión. Cristo se la dio en el día 40. Pasaron 10 días, ellos estaban reunidos en el aposento alto y en ese momento empezaron a orar todos unánimes y en ese momento vino el de repente de Dios. Como dice, cuando en el capítulo 2 del 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés o el día 50, estaban todos unánimes juntos, o sea, un solo sentir, un solo pensamiento. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar.
Allí se cumplió y en ese momento se abrió el cielo a nivel mundial para que el Espíritu Santo se esparciera en todo el mundo en personas del cual Dios le iba a dar esa encomienda. Eso no quedó allí nada más en Jerusalén, en el aposento alto. Y no fueron a los 12 discípulos nada más, sino ahí fueron a 125 personas que estaban en ese aposento. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pero después de ahí, el Espíritu fue regado a nivel mundial a lo largo de todos los siglos que han transcurrido, de los 21 siglos que han transcurrido hasta ahora. Promesa que fue cumplida y eso no quedó allí, como dije antes. En Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, vemos las señales que siguen al que cree, al que está lleno del Espíritu Santo, al creyente. Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es la unción de la imposición de manos por medio del Espíritu Santo. Tomarán cosas mortíferas, eso es que personas que te hagan trampas, te den a tomar veneno en contra de tu voluntad. Dios va a crear una barrera impenetrable de todos tus órganos para que ese veneno no haga daño en tu cuerpo. Tomarán serpientes en las manos. Pablo, cuando naufragó, que iba viaje a Roma. Es otra forma de gran comisión. Sí, es que eso es lo mismo. Ajá. Jesús comisiona a los apóstoles. A Pablo lo picó una serpiente recogiendo leña y todo el mundo apostando de que se iba a morir, y el hombre lo que estaba era más duro que hueso de pato, como decimos aquí. El hombre más bien con esa mano después empezó a sanar gente ahí en esa noche, en la isla de Malta. Y ahí se cumple esta promesa. Y no está escrito allí nada más. Hay muchos testimonios, hombres y mujeres de Dios que han pasado por situaciones difíciles donde Dios lo cuida y cumple su palabra, cumple su promesa. Echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, pondrán manos. Esto es una de las señales inequívocas de que el Espíritu Santo está en esta persona. Y no como los brujos que usurpan a los ungidos de Dios, que se ponen a hacer como ¿cómo es que se llaman? Los místicos, estos que de nueva era y de toda esa poca de cosas, Feng Shui y metafísica. Ellos hacen cuestiones con las manos, imposición de manos también, y Reiki, todas esas cosas, y le roban la gloria a Dios, y eso no es que están ungidos del Espíritu. Ahora, en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 19, nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, primeramente al cristiano y después al mundano o al incrédulo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hablamos de que la justicia de Dios es el poder de Dios. Lo hablamos en el tema de por qué no recibimos lo que pedimos en oración. El poder de Dios se manifiesta, y no te debes avergonzar de que eres cristiano o de que eres discípulo del Señor o que eres evangélico, porque el evangelio es poder de Dios y tú eres un portador. Si tú eres un predicador, si eres una persona que está ferviente en interceder por la gente, por ayudarlas, por orar por ellos, por buscar que sean sanos, de que conozcan a Cristo, no te avergüences del Señor, porque la gente te va a juzgar y te va a señalar. Te van a decir fanático, que estás loco, que ahora sí te la das de santo, que esos son muchos vituperios. Bienaventurado eres si te hacen vituperios por eso. Le dice el Señor que tuyo es el reino de los cielos. Así que alégrate y gózate en el Señor. ¿Quieren aportar? Entonces, para cerrar o concluir, si ya tú escogiste el reino o a qué ciudadanía quieres pertenecer y elegiste a Jesucristo como tu Señor y Rey,
entonces bien has hecho, elegiste el lado correcto, porque el reino de los cielos es el que te trae todas estas bendiciones, como lo hablamos: sanidad, prosperidad, libertad, cobertura, va a saciar tu granero, tu hambre. Estos son promesas del Señor. Entonces, si bien escogiste al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Rey, entonces ya eres linaje escogido, eres real sacerdocio, nación santa, eres pueblo adquirido por Dios. Fuiste adquirido, pagado por sangre, por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, la que te libró de todos tus pecados, de todos tus males. Entonces, para que, si Dios te adquirió como pueblo, es para que anuncies el Evangelio, para que tú también lleves ese mensaje, seas como García, no mirando atrás, no teniendo miramientos, sino dispuesto: yo mismo soy, Señor, heme aquí, con valentía. Entonces, si esto es así, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, que es nuestro Señor Jesucristo, a su luz admirable, y bienaventurado es el que le reciba. El que recibe a nuestro Señor es bienaventurado, porque Él también lo hace. El que recibe al Señor, el que recibe al que Él envía, que en este caso somos nosotros, es bienaventurado la persona que recibe a este que envió el Señor Jesús. Porque el que recibe a uno de estos ungidos, o a uno de estos que llevan proclamando el Evangelio, están recibiendo al Señor. Pero el que lo rechaza, rechazan al Señor también. Y ahí sí es verdad que están mal. Ellos están mal allí. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Y el enemigo se encarga de hacer que vea lo malo de estas personas para no recibirla. Entonces, si son bendecidos con el poder del Señor y son respaldados por Dios, otra cosa, una sugerencia: no te alegres porque la manifestación de Dios está en tus manos, está en tu poder, en tu ser. Porque Judas tuvo esos poderes y se fue al infierno. Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando ellos vinieron contentos, dándole el reporte: hasta los demonios se sujetaban en tu nombre, o sea, hicimos maravillas. Muy bien, los felicito, pero no se alegren mucho. Yo he visto cosas más maravillosas. Alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Tiene que haber mucha humildad. Demasiada. Una gran virtud. De hecho, en Filipenses, que habla Pablo de la humillación y exaltación de Cristo, también tenemos un tema llamado una gran virtud llamada humildad, porque, o sea, para emprender esta gran comisión hay que tener mucha humildad, porque Dios te unge con su poder y te hace, o sea, un instrumento suyo que manifiesta mucho poder, mucho prodigio, muchas señales. Y si no tienes humildad, mira, no, y eso es tremendo. Va a atraer a muchas personas a ti. Y si tú eres mucha altivo, gente va a querer honrarte, como hay gente que no. Igualmente tienes que tener la humildad para aceptar cuando las personas te atacan, te vituperan. No, y si tú eres casado, si eres hombre y eres casado, muchas mujeres van a estar sobre ti. Si eres mujer y eres casada, muchos hombres van a estar detrás de ti. No por tu físico, sino por la esencia, por lo que portas, por la maravilla del Señor. Son personas que no experimentan eso a diario y tienden a confundir, y eso puede hacerte caer también a ti. Por eso es importante esa firmeza y la humildad, para no ser altivo ni arrogante, porque Dios ve de lejos al soberbio y al altivo, pero de cerca tiene al humilde, y a Él es el que le da poder. Nosotros manifestamos todas estas cosas, pero esto tiene un requisito. Es una preparación. Hablamos de que Jesucristo duró 3 años preparando a esos hombres para darle este poder, y sin embargo, al día que Él se iba, ellos no estaban listos del todo. Terminó la obra, fue el Espíritu Santo. Exacto, terminó la obra, fue el Espíritu Santo, y por eso ahí se cumple lo que dijo Pablo: el que comenzó la obra en ti, la terminará, la perfeccionará y la terminará, y seremos perfeccionados hasta la venida de Cristo. Es decir, que no te emociones porque haya manifestación del poder de Dios en tu vida. Sé humilde, honra al que te instruye, honra a Dios por medio del que te instruye,
y siempre glorifica a Dios, sea agradecido con Dios y toda la gloria y la honra sea para Dios, que es el que da el poder. Y allí vendrá Y puesto victoria. los ojos en Jesús. Siempre, porque el Evangelio es de Él. Y por eso es a Él el que debemos exaltar cuando ocurren estas señales, milagros y prodigios. Es a Él el que debemos honrar. Y no debemos descuidarnos porque tenemos poder o autoridad o porque tenemos unción. Bien sea cuidándonos de la humildad, con la humildad de la altivez y la arrogancia, para que no perdamos la salvación. Siendo heraldos, como dijo Pablo, vengas a ser después un derrotado. Sino, Porque al final somos instrumentos, pues. Todo lo que Somos hacemos igual. y todo lo que somos le pertenece al Señor. Nosotros Exacto. solamente somos instrumentos, vasijas de barro llenas del Espíritu Santo. exacto. Y el obrar es el del Espíritu Santo. La obra la hace Él. Ujú. El trabajo, la parte más difícil la hace Él. Y así que, por otra parte, debemos estar siempre vigilantes y orando, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú te descuidas porque yo estoy ungido, porque Dios me usa, ay, bueno, si tú bajas la guardia, mira, David era un rey temible en sus tiempos, tenía un gran ejército, era poderoso como rey, pero si él bajaba la guardia, si sus guardias no cuidaban bien el palacio, a él lo iban a destronar igualito, lo iban a matar. Eso igualito le pasa al ungido, a esta persona. No debe descuidarse, tanto en humildad como en oración y desvelo, buscando que esta manifestación de Dios no desaparezca de tu vida y que tu nombre esté en el reino de los cielos. Yo les doy las gracias por su atención y pido al Señor que les dé revelación, entendimiento y que el Espíritu Santo toque cada uno de sus corazones como en el nuestro, para que sea revelada el misterio y el poder del Señor en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.